Bueno, muchas gracias. Intentaré rebajar el tiempo e ir ganando ahí. No lo prometo. O sea, no puedo prometerlo, pero bueno. Bueno, lo intentaré. Bueno, primero agradecer a Andrés y a su equipo el que me hayan invitado a presentar nuestro trabajo. Llevamos, bueno, pues no colaborando realmente, pero sí en contactos, en conversaciones y hablando sobre este tema durante ya varios meses y la verdad que creemos que es una oportunidad muy importante que debe ser explotada. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro grupo? Tenemos una línea que denominamos Ingeniería de Procesos Marinos y básicamente pues nosotros lo que hacemos es identificar y cuantificar las capturas totales a bordo de barcos. Nos centramos sobre todo en lo que es la monitorización electrónica remota, sistema REM, que son sistemas basados en visión que lo que hace es cuantificar la captura a bordo. Toda esta problemática surge por la gestión de descartes. Queríamos en un primer momento pues determinar el volumen de descarte que se generaba a bordo de los barcos. Los pescadores tienen la obligación de reportarlos, pero no lo hacen, no lo apuntan en los DEAs, en los diarios de pesca electrónico. Y esta herramienta surgió en sus orígenes desde hace más de 10 años en cuantificar la captura total, documentar la captura total. Entonces identificamos peces, pero a bordo, una vez que salen de la red y pasan por el parque de pesca. Entonces, bueno, ¿con qué fin? Pues un poco es lo que comentaba un poco al hilo que comentaba Andrés, de tener datos georreferenciados de capturas de pesca en tiempo real. O sea, de cara a la gestión pesca eficiente, tener muchos datos. Cuantos más datos tengas, mejor será la gestión que puedas hacer, las decisiones que puedas tomar, las políticas que puedan hacer las autoridades. Entonces, bueno, un poco lo que muestra aquí es un poco situar o motivar un poco también nuestro trabajo, pues sobre todo por el tema del sector pesquero. Durante los últimos años ha habido una evolución en los gustos por parte de la sociedad que ha incrementado el consumo de productos pesqueros. Entonces, bueno, pues según el último informe SOFIA de la FAO, que se acaba de presentar hace unas semanas en Lisboa, pues en el año 2020 el consumo de pescado per cápita es de 20,2 kilogramos, que es una cantidad importante si lo comparamos con lo que era en la década de los 60, que era como 9 kilos. Entonces, bueno, pues ¿eso qué supone? Si tienes que alimentar a más personas en un mundo donde la población sigue creciendo con productos de calidad, como son los productos de la pesca, pues incrementas la presión pesquera. Entonces, bueno, pues la gestión sostenible de los recursos te obliga a tener las herramientas basadas en datos y demás para hacer esa gestión de los recursos y de la actividad pesquera pues más sostenible. Yo siempre pongo este chiste que me hace mucha gracia, del cambio de los hábitos. La madre le pregunta, ¿tiene pescado para comer? Y el niño dice, bueno, yo pensaba que Jesús había venido a eliminar el pescado del mundo, pero no, era el pecado. Entonces, bueno, los hábitos han cambiado y han ido evolucionando para bien. Entonces, un poco en ese ámbito, pues las poblaciones de peces sabemos que son limitadas y se mueven, además es un recurso compartido. Entonces, bueno, los últimos datos, pues en el 2020 se han capturado 90,3 millones de toneladas, con un importe de 141 millones de dólares, pero el problema es que esa demanda creciente ha supuesto una sobreexplotación en muchos stocks, pasando del 64,6%, perdón, los stocks que son biológicamente explotados de manera sostenible han pasado del 90% en los años 70 al 64,6% en el 2019. Entonces, bueno, la pesca en un Estado miembro, en este caso me ciño a Europa, influye en las oportunidades de pesca en otros SEME. Por tanto, regular la pesca es esencial para utilizar de forma eficiente los recursos y garantizando su sostenibilidad. Y de ahí surge pues, la importancia de los datos de captura en la gestión pesquera. Buscamos una explotación sostenible y que esta actividad pesquera sea viable en el futuro. Y estas decisiones que toman las autoridades y demás se basan en el conocimiento científico. Cuantos más datos tengas y de mayor calidad, mejores serán las decisiones que toman, pese a que ahora sabéis que tenemos la polémica que está afectando mucho en Galicia de la prohibición del arrastre de fondo, que dicen que si el ICES en su informe dice que hay que prohibirlo, pero los pescadores dicen que no. Bueno, hay una polémica en Galicia terrible porque afecta a muchísima gente y entra en vigor el 8 de octubre. Entonces, bueno, ahí está también el trasfondo del asesoramiento científico. Bueno, como el organismo en el que se basa la Comunidad Europea, la Unión Europea, en tomar esas decisiones en política de pesca, pues es el ICES, y en función de la calidad de los datos, pues identifica 6 diferentes categorías de stock, desde los que tienen muchos datos hasta los que tienen muy pocos o casi ninguno. Entonces, a mayor calidad de los datos de pesca, menor error en las evaluaciones y mejores medidas de gestión. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos buenos datos? Tenemos buenos datos, pero son muy escasos en el espacio y en el tiempo. O sea, no podemos cubrir todo el mar es muy grande
las épocas del año, las campañas y demás son las que son, entonces, bueno, ahí surge un poco la necesidad de monitorización electrónica. Bueno, estos son los tipos de datos biológicos pesqueros, lo que llaman el ABC de la evaluación pesquera, pues se evalúa la abundancia, se toman datos biológicos de crecimiento, mortalidad, reproducción y los datos de captura. Todo ello de cara a hacer una evaluación de las poblaciones de peces que garanticen la sostenibilidad de los recursos y de la actividad pesquera. Entonces, bueno, también creemos que la implementación exitosa de la política pesquera común, que es el marco legal que regula o que muestra las reglas del juego del sector pesquero, está muy ligado a la capacidad de cuantificar las capturas totales a bordo de los barcos, o sea, de tener esos datos reales. Entonces, bueno, debido a la gran cantidad de embarcaciones pesqueras y el elevado número de maneras a monitorear, y como os digo, que el mar es muy grande, los métodos clásicos, basados sobre todo en inspecciones y en observadores humanos, aparte de ser muy caros, no son efectivos. Entonces, el uso de dispositivos electrónicos para llevar a cabo esta tarea de manera automática está ganando relevancia. Entonces, bueno, pues la tecnología se ha desarrollado cada vez más durante los últimos años para proporcionar estas herramientas basadas en visión e inteligencia artificial, como en nuestro caso, a unos costes más bajos y con más potencial para cubrir grandes áreas que las estrategias de monitoreo tradicionales. ¿Con qué problemas nos encontramos? Nosotros siempre que vamos a hablar con los armadores o con las flotas o con los productores, si decimos que queremos meter una cámara a bordo, nos llaman de todo. Menos bonito, nos han llamado de todo. Pero bueno, esta tendencia ha ido cambiando durante los años y hay una mayor aceptación. Siempre nos decíamos que éramos el gran hermano. Entonces, bueno, todo ello está relacionado con una serie de cuestiones. Pues eso, la desconfianza de que tienen las tripulaciones, de que controlen lo que están haciendo a bordo, lo malo, lo bien que estén haciendo, sobre todo lo malo. Otro problema que tienen los sistemas de monitorización electrónica actuales basados en cámaras que están en el exterior del barco es que graban vídeo y ese vídeo luego tiene que ser visionado en tierra, no lo hacen en tiempo real. Entonces supone tanto un coste en tiempo de visionar todo ese vídeo como económico. Estamos hablando de miles de euros para emitir informes de capturas. No permiten el monitoreo, o sea, el muestreo biológico. Una cámara no te abre un pez y te saca el estómago para ver qué hay dentro. Y a veces, pues, es muy difícil el monitorizar las campañas completas. Entonces, bueno, a nivel real, aunque hay una implementación y se está ganando en el uso de ese tipo de sistemas, pues todavía la implementación es muy baja. ¿Qué propusimos nosotros en su momento para evitar estos problemas? Lo que denominamos el sistema iObserver, que es el objetivo principal es identificar y cuantificar automáticamente en tiempo real toda la captura a bordo, toda la captura, descartes y captura comercial que se iba a desembarcar de los buses pesqueros. ¿Cómo lo hacemos para evitar este problema de que una parte ya se desvíe o se descarte o desaparezca por arte de magia? Pues la instalamos, trabajamos en arrastreros, en este momento empezamos o estamos trabajando con barcos arrastreros y colocamos una cámara encima de cinta transportadora donde se tira el pescado. Justo antes, donde empiezan a separar en las cajas, tomando imágenes de todo lo que atraviesa durante la separación de los peces. Y el software de reconocimiento analiza automáticamente cada imagen, identifica a todos los individuos, estima su longitud y genera un informe de captura de manera automática. La primera versión que tenemos era una caja de acero inoxidable con unas dimensiones bastante grandes, porque llevaba dentro tanto la cámara como un ordenador industrial y demás, pesaba 18 kilos, aquello parecía la caja de seguridad del Banco de España, allí no entraba nada, porque iba sellada y demás, era IP, ya no me acuerdo, ya pasaba del 69 ya incluso, pero era muy pesada y muy poco operativa, porque tenía 4 focos también estancos y demás, entonces, bueno, que era bastante aparatosa para ciertas instalaciones. Entonces, bueno, ya os digo, llevaba una cámara industrial, un ordenador industrial y un sistema de iluminación basado en focos LED. Este primer prototipo lo desarrollamos en el marco del proyecto LIFE ICES, que acabó a mediados del 2018, y para hacer el reconocimiento de las especies, llegamos a reconocer 17 especies, lo que usábamos eran parámetros como el color, la textura y la forma, ¿vale? Eran algoritmos que se centraban en eso. Era un proyecto de 4 años que probamos intensamente esta primera versión, lo probamos en campañas oceanográficas con más de 130.000 imágenes adquiridas, 3 barcos comerciales en 9 mareas reales, con un montón de fotos, pero tenía problemas. ¿Cuáles eran? Le costaba un montón identificar especies similares, o sea, muchos de los peces que nosotros nos centramos en la flota, que es el Cantábrico Noroeste, la que tiene puerto en Galicia sobre todo, y ese pesca de especies de arrastre de fondo y demás. Entonces, bueno, pues un lirio y una merluza pequeña pues se parecen un montón, o un jurel y una bueno,
que son muy similares. Ya no digo de otras especies, que hay 4 bajo la misma denominación, como son los rubios. Entonces, bueno, le costaba un montón identificar especies similares. Tenemos el mismo problema que nos hablaron Andrés y su equipo de los individuos solapados. En cuanto había un solapamiento, como podéis ver aquí, no sé si se ve el ratón, bueno, cuando había pez solapado era una masa uniforme de pescado, era lo que se llama una zarzuela, no había mucho más que identificar. Entonces, bueno, y luego que había fallos de iluminación, había muchos problemas con sombras, oscuridades, la calidad no era buena. Pese a que si estaba separado los ejemplares, funcionaba relativamente bien y quedamos bastante satisfechos como primera prueba de concepto. ¿Qué hicimos? Pues seguir evolucionando. Entonces, bueno, en el marco del proyecto SeaCaptor, del programa Pleamar también, de la Fundación Biodiversidad, pues lo que hicimos es un software para reconocimiento de especies, de 14 especies objetivo, porque estas 14 especies objetivo suponen en torno al 95% de la captura total de estas flotas objetivo que analizamos, que son las del Cantábrico Noroeste de arrastre, que operan en las zonas ICES 8C y 9A. Y nos metimos en el campo del aprendizaje profundo. Entonces, bueno, pues desarrollamos 3 algoritmos diferentes, uno de bounding box, otro de segmentación de distancias y una estimación de longitud, pues basado en regresión, un poco lo que ya nos presentaron. Las herramientas o los conceptos es un poco lo que nos presentaron Andrés y Jorge y Marcelo. Bueno, estos algoritmos se utilizan datos sentados para aprender de ellos, son las imágenes de los peces y, bueno, y tienen una serie de parámetros que se ajustan y demás. Bueno, estas son algunas de las pruebas a bordo de estas instalaciones. Teníamos un dispositivo en tierra que era el que utilizamos para hacer nuestros sets de entrenamiento y luego lo probamos en un buque zonográfico, el Miguel Oliveres, de Red General de Pesca, en lances reales, y estos son en arrastreros comerciales. Como veis, las instalaciones son bastante complejas en función de la configuración de los parques de pesca. El sistema funcionaba muchísimo mejor. Identificamos, claro, aquí teníamos que ver el nivel de solapamiento. Si los niveles de solapamiento son bajos, el sistema va como un tiro. Se identifica muy bien las especies y demás. Hablando de niveles de solapamiento de menos del 15% de cada uno de los ejemplares, ¿vale? Y contar que las imágenes han sido etiquetadas por un observador humano. O sea, cada una de estas composiciones estaban medidas, identificadas por un humano. Entonces, bueno, eso mejora el dataset y te permite, pues, hacer estimaciones con mayor precisión. Estamos hablando en términos de robustez de un 98% de media y en precisión en torno al 95% de las 14 especies que habíamos identificado o que consideramos para identificar. En cuanto al error o la estimación de la talla, pues el error máximo estaba en torno a un 5,4% en la estimación y en error absoluto medio, que es un poco una medida como la que presentó Jorge, estaba en torno a 9,2 milímetros y estimamos que un biólogo operando a bordo haciendo muestreo pues comete un error entre un 5 y 10 milímetros en la estimación de la talla. Entonces, bueno, creemos que estábamos más o menos en el nivel que había mostrado. Cuando el solapamiento aumenta, con un solapamiento moderado, bueno, el sistema funciona bien. Seguimos con datasets para entrenamiento donde las especies han sido etiquetadas por un observador humano, son especies objetivo. Y las especies no objetivo que pueden surgir no han sido etiquetadas, pues bajamos en torno al 80%, pero sigue funcionando. Pero cuando vamos a un barco comercial instalado y demás con alto nivel de solapamiento, como podéis ver aquí, pues las cosas fallan, ¿vale? Las condiciones de iluminación son peores, hay acumulación de agua en la cinta, en este caso la blanca, que aparte hacía unos reflejos horrorosos, hay imágenes no etiquetados, ahí el observador a bordo tiene el peso por especie, pero no puede medir, no puede muestrear todo. Entonces, bueno, que a bordo las cosas son un poco más complicadas. Entonces, como continuación, como era bastante todavía armatroste el dispositivo, que dijimos, ¿cómo podemos mejorarlo? Pues en el SeaCaptor 2 lo que pensamos es irnos más a la parte de rediseño del sistema a nivel hardware, reduciendo el tamaño y el peso del sistema para que fuera más fácilmente implementable, porque ya os digo, en algunos barcos de pesca pues casi no había distancia para que la cámara pudiera sacar correctamente las fotografías, etcétera, etcétera, configuración. Entonces, bueno, lo que hicimos fue sacar el ordenador de procesamiento fuera del módulo, dejamos solo la cámara y 2 focos y probamos con cámaras lineales. La cámara lineal, su funcionamiento es muy sencillo, es como una fotocopiadora. La cinta se mueve, va pasando y la cámara lineal saca líneas y luego te compone la imagen. Entonces, está sincronizada con el movimiento de la cinta, con el movimiento, entonces va sacando imágenes y es como, pues eso, una fotocopiadora. En vez de moverse la luz que hay en una fotocopiadora, por lo que se mueve la cinta y va sacando esas fotografías. ¿Qué ganamos con eso? Que necesitamos menos iluminación, porque solo tenemos que iluminar una línea, no una región de interés más grande. Entonces, bueno, en vez de 4 focos ya solo necesitamos 2. Una cámara pequeña, 2 focos y el ordenador fuera, pues reduce las condiciones
o los tamaños para su instalación mucho más. Entonces, bueno, ¿cuál es el principal problema? Pues que tiene que haber una perfecta sincronización entre la toma de imágenes y el movimiento de la cinta. Eso se logra con un encoder, que es un sensor que te va mandando señales a la cámara para que capture por el movimiento. Entonces tenemos una gama de IO servers, parece un supermercado. Tenemos el primer IO server, que era el que os ya he presentado, y generamos dos nuevos sistemas que llamamos lineal, porque está basado en una cámara lineal, y un IO server matricial con una cámara normal, una cámara industrial pero matricial. Y bueno, pues las dimensiones son muchísimo menores, sobre todo el peso, pues bajamos el peso y su facilidad de instalación de manera significativa. Aquí podéis ver la comparativa, este sería el original y estos son los dos nuevos que tenemos, el lineal y el matricial. Los principales componentes, pues es una cámara normalmente más con una óptica, una carcasa IP68, focos LED también preparados para bombas nucleares incluso, que valen un pastizal, también IP68 de régimen alimentario, etcétera, etcétera. Pero bueno, son cosas sencillas que tampoco suponen un coste. Estimamos el coste de todos los elementos en torno a 5 o 6 mil euros a nivel de prototipo. Y el matricial pues es lo mismo, pero cambiando la cámara lineal por una cámara matricial. El trasladar el hardware de procesamiento fuera a la carcasa pues nos supuso grandes ventajas, porque facilita el desarrollo de soluciones mucho más potentes y estándar, es fácilmente actualizable, implica menores costes. No es lo mismo un ordenador industrial que nos vale 2.000 o 2.500 euros, como el que iba en el IO server original, que no un PC más o menos, un portátil que va en el puente de mando, que tú puedes ir mejorando y demás, que te vale 800, 900 con las mismas características o mejores. Entonces, bueno, los costes se reducen. Los equipos de procesamiento se pueden aprovechar para otras tareas, mandar emails y otras cosas, pero bueno, aparte pues para instalar software de reconocimiento, etcétera, etcétera, pero bueno, el patrón podría usarlo pues eso, para jugar al Candy Crush incluso, o sea, puedes utilizarlo y reciclarlo. Y luego se desacopla el ciclo de actualización del hardware de captura. Entonces, bueno, pues todo esto redunda en la optimización de costes a largo plazo. Entonces, estos IO Server 2.0 que le llamamos, la calidad de las imágenes ha mejorado de manera muy sustancial con respecto a la primera versión, sobre todo debido a la reducción del tiempo de exposición. Y como principales limitaciones que aparecen algunas sombras más marcadas, pese a pasar de una configuración de iluminación de 4 focos a 2, porque son imágenes de más alta resolución y más calidad, y son sistemas mucho más sensibles al movimiento de los peces vivos. Esto es un problema con una cámara lineal, porque sí, sabéis que la pesca, los peces no llegan allí y se quedan así, pues me voy a sacar una foto, no. Están saltando y demás, ese movimiento pues, puede provocar distorsiones en las imágenes que te componen la cámara lineal. Pero bueno, ahí estamos trabajando en ello. Aquí podéis ver pues, la calidad de las imágenes del IO server original con los detalles que nos da el lineal y el IO server matricial. Estas son fotos de algunos trabajos que hemos hecho a bordo. Y bueno, ventajas, pues sobre todo el tamaño que se puede concentrar la luz. Y luego, como inconvenientes, en el caso de lineal, la sincronización de la cinta con la captura de imágenes, ese movimiento tiene que ser perfecto para que no haya distorsiones, y el tema de los peces en movimiento. Y el matricial, pues más o menos lo mismo. Con respecto a la implementación de los modelos de Deep Learning, o sea, de lo que es la algorítmica propiamente dicha, se generan dos categorías diferenciadas de imágenes, tanto en las instalaciones del CEDMAR, que es donde teníamos nuestro banco de pruebas en tierra, como en el buque oceanográfico Miguel Oliver, durante las campañas que hicimos, básicamente de Scarcel el año pasado. Tenemos imágenes de entrenamiento, bien de ejemplares individuales, tanto de especies objetivo como no objetivo, o sea, imágenes donde solo sale un pez, en distintas posiciones y demás. Y luego lo que llamamos los bodegones. Hacemos imágenes con varios ejemplares, algunas con solapamiento, rotando, con rotación, etcétera, etcétera, con y sin solapamiento. Eso nos permite generar un training set y dataset pues, mucho más variados y demás. Y siempre con la ayuda de un observador y un biólogo que tenemos contratado que nos cuantifica, o sea, nos talla y nos identifica que esa especie es la que tiene que ser. Y luego tenemos imágenes de lances completos para el calibrado y la evaluación de los resultados del sistema. Tenemos un completo conjunto de imágenes. Entonces, bueno, para la segmentación de distancias hemos utilizado una MaxRCNN para la segmentación e identificación de especies capturadas y un poco un algoritmo de regresión con una red neuronal convolucional MobileNet V1 modificada para la estimación de la longitud de los peces. Entonces tenemos para el entrenamiento tenemos 14 especies objetivo, donde tenemos datos de longitud, con 16 especies en objetivo nuevas, de las cuales no tenemos longitud, no nos interesa el peso, pero sí que las identificamos, tenemos un montón de imágenes y ese es nuestro modelo actualizado, nuevo del IO server.
En SeaCaptor teníamos 14 clases identificadas, 14 especies objetivos, y en SeaCaptor 2 pues pasamos a 31. 14 especies objetivos que, como os decía, suponen el 95% de la captura de estas flotas objetivo, más 16 especies, porque tú te lanzas a la red en Galicia, en el arte del fondo, y te puede venir de todo. 50 especies de peces, lavadoras, ruedas, piedras, puede venir de todo. Entonces, bueno, un poco era cuantificar lo máximo posible y creemos que con estas 31 especies el 99% de lo que pueda aparecer en un copo de arrastre de estas pesquerías, pues de estas flotas, pues ya lo tenemos identificado. En este caso, usando el conjunto de test, la precisión total obtenida es 96% y la sensibilidad del 92%. Es un poquito más baja que la de SeaCaptor, pero es el precio a pagar por tener un algoritmo mucho más potente que permite diferenciar más del doble de especies, permite trabajar con imágenes tanto de la cámara matricial de SeaCaptor como con las de la cámara lineal de SeaCaptor 2, y el conjunto de test ha sido calculado incorporando un mayor número de imágenes complejas con múltiples pleces y solapamientos. O sea, aunque son en términos de numéricos un poquito peor, estamos mucho más contentos. Entonces, bueno, la matriz de confusión os la enseño ahí, pero bueno, lo importante es que es todo muy azul en la diagonal, que es lo bueno. No se ven muy bien los números, que el problema es que no se ven los números. Y en cuanto al tema de la estimación de la talla, pues estamos en un error porcentual absoluto medio en torno al 3,1 y el error absoluto sobre los 9 milímetros que estamos muy satisfechos, mejorando incluso aquel 9,2 que habíamos hablado en SeaCaptor. Y bueno, luego usamos, como novedades, que estamos usando algoritmos de seguimiento de múltiples objetos, de lo que se denominan MODS, que se utilizan pues eso para el seguimiento de multitudes y demás, pues nosotros lo estamos usando para el seguimiento de peces, que es mucho más entretenido y demás. Entonces, bueno, aquí podéis ver unos vídeos de ejemplo de cómo funciona este tipo de algorítmica y os voy a mostrar cómo lo aplicamos nosotros a los peces en estas campañas donde lo hemos probado. Estas son las instalaciones que hicimos a bordo del Miguel Oliver. Tenemos el IOSERVER, aquí están los dos en paralelo, tenemos el IOSERVER 2.0 lineal y el matricial para probar su funcionamiento conjunto. Esto es como está, si os fijáis, la luz está muy concentrada en esa línea, que es donde sacamos las fotografías, y es un poco pues cómo funciona el algoritmo, identificando y cuantificando las especies. Dale un par de horas. Pasar. Durante esta campaña, bueno, la campaña anterior y demás, para los resultados por especie, para copos y especies objetivo, lo que es el WAPE promedio es del 49%, es un valor elevado, sobre todo por el tema de especies similares. Hay especies que nosotros llamamos rubios, que son estas, que son estas 4 de aquí. Estos son rubios genéricos, pero hay como 4 especies diferenciadas. Entonces, claro, es muy difícil a nivel morfológico entrenar bien los algoritmos para identificar. Aparte de una de las especies tenemos muchos menos ejemplares, entonces eso siempre lastra. Pero si agrupamos todos esos rubios en una única categoría, igual que los gallos, que son los LED, estos dos de aquí, el WAPE promedio mejora muchísimo. Entonces pasa del 49 al 20. El error de estimación del peso total pues ha mejorado bastante. Cuando nos fijamos por lance para copos y especies objetivo, los errores son del 18% y el 16% agrupando las especies, porque al realizar análisis por lance el efecto de ponderado de las especies más abundantes pues mejora el resultado final. Estos son especies en objetivo. Como podéis ver, somos honestos y ponemos que el error es del 381%, porque son especies objetivo que no hemos cuantificado, tenemos pocos ejemplares, estamos trabajando en ellas todavía. No nos interesa mucho porque no se comercializan, pero a nivel científico sí nos interesa, entonces estamos trabajando ahí. Se necesitan mucho más registros para estas especies. Las especies con mayor número de anotaciones, como la gallineta, pues obtienen mejores resultados, que es el BRF. Tiene un WAPE del 27, entonces, bueno, al agrupar las especies presentes de calamar, los resultados podrían mejorar.
Luego nos fastidia mucho el pateso, que es el que más hay, que es el Polybius geslogus, que es un pequeño crustáceo con un cangrejo que aparece por toneladas en algunos lances y te destroza el resto, entonces interfiere mucho. Entonces, bueno, creemos que con algunas mejoras en el flujo del pescado, pues podemos llegar a guapes de en torno al 10 para estas nuevas especies. Como conclusiones, hemos obtenido resultados prometedores, pero necesita más investigación. El principal obstáculo son elevados niveles de solapamiento entre ejemplares de pescado. O sea, no tenemos una raya. Yo siempre digo que no tenemos una cama de rayos X. Si hay amontonamientos, solo vas a ver la cama, solo vas a ver lo que hay encima. Entonces necesitamos cierto trabajo previo para que el flujo de pescado minimice ese solapamiento. Aumentar y mejorar el catálogo de notas y registros incorporando muestras con una distribución completa y balanceada, lo que hablábamos de especies y tallas, para que sea lo más distribuida posible. Incorporar y mejorar los últimos avances en Deep Learning, porque esto es un mundo que evoluciona. Lo de que hiciste ayer ya no te vale, porque hoy has mejorado algo. Y llevar a cabo más test y pruebas a bordo de barcos comerciales, que es lo que estamos haciendo ahora. Estamos en un nuevo proyecto denominado TIPES con la Secretaría General de Pesca y estamos instalando el eObserver en el arrastrero de fondos a Iñas y lo vamos también a transferir a un palangrero superior. Estas son fotografías de antes de ayer. Tenemos nuestro sistema aquí listo para empezar a funcionar y empezar a recoger datos de lances reales para evaluar la eficiencia del eObserver. Y lo mismo para el palangrero, que eso está, pues, una empresa de adaptación. Bueno, he ahorrado 5 minutos. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Tenéis alguna pregunta?